Ya, a ver. A ver, un momentito. Recordarles también que hoy día tenemos, estimados amigos, ¿qué cosa tenemos hoy día? Tenemos una evaluación del tiempo. ¿De qué tiempo? Del tiempo futuro. ¿Ya? Entonces, empezamos, ¿ya? Estimados amigos, si achanakichispaj, arinta o maquisma churanakichispaj, imatataj kunantuta yachasunchis, como dice nuestra página. Vamos a aprender lo siguiente. Los pronombres, en este caso, interrogativos, ¿ya? Y uno de los principales pronombres que suele trabajar con bastante frecuencia, interrogativo, dígame que ahora, estimados amigos, entender lo siguiente, esto en qué página está, vamos a ver cuántos pi estamos en la página 21. Los demás temas hemos avanzado, ¿ya? Pero del pita. ¿Cuántas veces no hemos hecho esta pregunta? Pita. Pregunto ahora, estimados amigos, el pronombre interrogativo pi, normalmente, estimado, quechua como el los Profesor, recursos que nos no va, les, nos va a pedir profesor, utilizar. Pi, ¿quién? profesor, no le Ahora, escuchamos bien, hay está algo entrecortado. más que vamos a ver. Profesor, buenas noches. Disculpe, muy despacito se está escuchando. No se podrá acercarse más al micrófono. Ya, para muy a que con el yachta y con tanto para menos un Era, poco se le escucha lento está la señal, entrecortado creo. también, profe. Ya. Ahora sí me escuchan, con Ari. Despacito, como si de fondo estaría hablando, profesor. De algún huequito está hablando, profe. Dios mío. Con Ari, uyari mangishu manacho. Con uyari Oyari con. kushan, pero despacio. Ahora sí. Ya. Muy bien, estimados amigos. Ahora sí vamos a empezar. Entonces, como dice nuestra clase, lo que estamos trabajando o lo que vamos a trabajar en esta noche es el pronombre interrogativo pi. ¿Quién? Pero esto que estamos viendo no va a ir solito, sino que en esta primera clase vamos a agregarle algo más. Pi, ¿ya? Aquí entran a trabajar algunos sufijos nominales. ¿Ya? Y más que nominales. Y dentro de ellos, estimados, el primero, el más conocido es el acusativo ta. ¿Ya? Este famoso pita. Este va a ser uno de los recursos bien importantes en el quechua, uno de los más principales. Pero ¿cómo se traduce este sufijo, estimados, al castellano? Imagínate que Castilla simimat ijrakunman. ¿Cómo? Profesor, disculpe, no se ve en la pantalla, está oscura. A ver, Gracias. ¿qué dicen? Sí se ve, profesor. Debe ser su señal de la maestra. Sí, se ve. Y así Check se ve. internet. Si no se ve, otra vez vuelva a ingresar, ¿ya? Entonces, mire, estimados, tenemos aquí dos cosas. Lo que vamos a unir en esta clase es el pi más
el ta. ¿Ya? Y esto nos da como respuesta el pita. Profesor, imatata kairininan kanma. Pita. Ahora, te voy a explicar algo más para que entiendas un poco. Cuando tú te encuentras con este sufijo ta en el quechua, automáticamente tu cerebro tiene que volar algunos artículos. Por ejemplo, el ta se traduce como a, en algunos casos como al, en algunos casos vamos a encontrar como ala, puede ser como alos, alas, también puede traducirse como las, como los, se traduce como el. O sea, el sufijo ta, estimados amigos, cuando nosotros encontramos en el caso del castellano, se va a traducir a todos estos artículos que vamos nosotros ir conociendo. Vas a encontrar una palabra que dice a las vacas y te das cuenta que va a estar traducido a esto. Entonces, aquí, si yo hago la pregunta pita, aquí estoy poniendo pita, simplemente me estoy preguntando diciendo pita. Simplemente estoy preguntando la siguiente pregunta. ¿A quién? ¿Ya? ¿A quién? Esta vendría a ser la pregunta. ¿A quién? Pita. ¿A quién? Ahora, aquí ya entra en juego todo lo que hemos avanzado o hemos estado avanzando. Si yo te pregunto y te digo, Pita, yo te estoy preguntando a quién. Pita Yanapanki, Pita Jabanki, Pita Munanki, Pita Kuyanki, Pita, por ejemplo, Apanki. O sea, todas las posibilidades que podamos utilizar con Pita, aquí está. Y aquí un secreto, una clave muy interesante. Ya, mira, tenemos aquí pita, dos recursos. Ahora, cuando me plantean esta pregunta, pita, automáticamente debo entender que yo voy a, ¿ya? Que yo voy a responder utilizando personas, ¿ya? Personas. Puedo utilizar, cuando nos referimos a personas, podemos utilizar profesiones, ¿ya? Profesiones. O simplemente en algunos casos podemos utilizar animales. Entonces, cuando nos plantean la pregunta pita, debemos entender que nuestras respuestas siempre van a estar referidas con personas, profesiones o animales. Ahora, teniendo en cuenta esto, por ejemplo, la pregunta principal de esta noche es el pita. Entonces, como ya se ha entendido aquí que nuestro famoso pi se traduce como quién, y luego hemos utilizado el sufijo nominal ta, que se traduce como a, al, a, la, a, los, a las, los, todos los artículos. Y cuando unes pi más ta, la pregunta sería pita, que se traduce como a quién. Ahora aquí literalmente estamos hablando de una acción en beneficio de alguien. Pita. Ahora yo voy a plantear una pregunta. Aquí la pregunta sería, Can, ¿ya? Por ejemplo, yo te planteo, Can, pita, ¿qué cosa? Pita, yana, panqui. La pregunta es sencilla. Can, pita, yana, panqui. En este caso, estimados amigos, si ustedes quieren traducir esta expresión, ¿ya? La pregunta sería así, Can, ¿eres tú? Pita, ¿a quién? Yanapanqui, ayudas. Esa es la pregunta. Han, pita, yanapanqui. Kaya kama kuti chiniki. Han, pita, yanapanqui. ¿Tú a quién ayudas? ¿Y tu respuesta cómo sería en esta situación? Estimados, a partir de este momento, lo que tú tienes que entender es lo siguiente.
¿Cuál es la idea que tú debes entender en este caso? Tienes que entender que toda la vida, cuando me preguntan con el ta, con este sufijo ta, siempre mi respuesta va a ser con el ta. Ya, veamos esto. Les dije que nuestras oraciones, ¿ya? Tienen que estar, en este caso, estimados, nuestras respuestas van a ser con profesiones, animales, personas. Por ejemplo, yo voy a ver mi ayllu. Voy a utilizar solo algunos miembros de la familia. Ayllu viene a ser familia, my family. Y pongo aquí, empiezo con mi taita, que viene mi papá, luego mamá, how are you get? Puedo poner mamá, wauji, pani, turi, ¿ya? Ñaña, sispa, wauji, ya, hasta ahí, mira. Yo tengo algunos recursos importantes. Ayllu, que aquí estoy considerando algunos miembros de la familia. Taita, mama, pani, ñaña, wauji, turi, ya está. Ya tengo estos miembros de la familia. Entonces, ¿cómo va a ser mi respuesta? Si a mí me preguntan, Ham, Pita y Anapanki, ¿tú a quién ayudas? Esa es la pregunta principal. Yo respondería de la siguiente manera. Mira, fíjate. Aquí está mi pregunta. A ver, un momentito. Aquí está. Mi pregunta sería, Ham, Pita y Anapanki. O simplemente, si no quieres en este caso perderte, te voy a dar una forma aquí, muy interesante. Aquí ya tengo miembros de la familia, ¿sí? Entonces, mi pregunta nace de la siguiente manera. Ham, Pita y Anapanki. ¿Tú a quién ayudas? Esa es la pregunta. Ahora, ¿cómo sería en este caso tu respuesta? Si a mí me dicen, Han, Pita y Anapanki, ¿tú a quién ayudas? Simplemente yo tengo que utilizar un miembro de la familia, cualquiera. Por ejemplo, Wauji, ¿ya? Agarro en la respuesta, en la pregunta, estimados amigos, ya nos da una pista, el sufijo ta, pita. Por consiguiente, mi respuesta siempre va a ser con el ta. Por ejemplo, pongo aquí, sispa wauji es primo, o taita, aquí pongo, taita. Ahora, puedo agregar de frente el ta, porque aquí arriba he puesto hampi tayana panki, y aquí pongo taitata, ¿ya? Taitata. Yana panki, ya, na, pani. O sea, ¿por qué ahora estoy poniendo yana, pani? Por una situación, estimados. ¿Por qué yo pongo aquí ahora taitata yana pani? Porque cuando yo te pregunto, oye, ¿tú a quién ayudas? Tú me vas a responder, yo ayudo a mi papá. Entonces, mi respuesta sería en el castellano de la siguiente manera, ¿ya? Yo ayudo a papá. Fíjate, a papá. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso, estimados? Cuando me dan esa idea, oye, yo ayudo a papá, simplemente estoy hablando en primera persona. Aquí realmente mi respuesta sería ñoja taitata y anapani. Y como sabemos, ñoja, que siempre hemos aprendido que va a ir con el ni, aquí sí está completo. ñoja taitata y anapani. O sea, así tiene que ser nuestra estructura. Campita y anapanki, noja taitata y anapani. Y si deseo, aquí puedo poner un posesivo. Taitaita, para que sea más elegante. Yo ayudo a mi papá. En este caso sí tendría más sentido. Campita yanapanki, noja taitaita yanapane. Ahora, todos estos elementos que estamos viendo aquí van a ayudarnos a cambiar. En vez de taita que estoy poniendo aquí, puedo poner cualquier otro elemento de aquí. Puedo poner mama y pongo aquí noja y aquí pongo mama. How are you, churón? Mama, mamaita y anapane.
He puesto a mi mamá. Si no quiero, puedo poner noka pani. Panita yana pani. Ah, no quieres poner pani, puedes poner turi. Noka turita yana pani. Pero siempre el ta va a ser un elemento importante. Ahora, en resumen, si yo te pregunto aquí, por ejemplo, ¿ya? Han, pita, yana, panki. Por ejemplo, pita, yana, panki. ¿Tú a quién ayudas? ¿Cómo sería tu respuesta? Tu respuesta aquí sería de la siguiente manera. Cuando yo te pregunto con han, tu respuesta es no ka, mamai, y le agrego ta. Yana, pani. Ahí está, mira. Han, pita, yana, panki. No ka, aquí mira el ta. Mamai, ta, yana, pani. Entonces, ojo, estimados amigos. Te voy a dar una clave, ojo, muy importante, un dato muy importante. Cuando yo te pregunto con ham, tu respuesta va a ser con el ñuja. ¿Ya? O sea, esto sí funciona. Ya sea en el tiempo pasado, presente o futuro, siempre va a trabajar de esta manera. Si yo te pregunto con el ham, tu respuesta va a ser con el ñuja. O sea, esta es una regla que nosotros utilizamos. En el castellano, fíjate, en castellano similar, que si yo te pregunto, oye, ¿tú a quién ayudas? Tú me vas a responder, vas a decir, yo ayudo a mi mamá. Y es lo mismo, la misma regla, ¿eh? Oye, ¿tú a quién ayudas? Yo ayudo a mi mamá. Lo mismo va a pasar. Entonces, lo mismo estamos haciendo aquí. Jampita y anapanki. Noja, mamaita y anapan. Ahora, estimados amigos, mira, fíjense. Cuando nosotros hemos empezado el curso, simple hemos avanzado, simplemente nos hemos quedado con esta expresión, no ka y anapani, kan y anapanki. Ahora, en esta segunda parte, empezando el segundo libro, estamos agregando algunos recursos como miembros de la familia. Por ejemplo, miembros de la familia, ya estamos mamá y de anapani. Puedes poner, por ejemplo, si no quieres preguntar este tipo de preguntas, puedes poner de la siguiente manera. Por ejemplo, dice, kan, pita. En vez de yanapanki, puedes poner otro verbo. Pita, ja, wanki. ¿Qué te estoy preguntando? ¿Tú a quién miras? Y tú me vas a responder y me vas a decir, no, ja, warmi, mujer. Y le agregas el ta. Warmita, ja, wani. Mira, fíjate. Igualito aquí, siempre el ta va a ser un elemento que va a ir pegado siempre. Aquí está, mira. Aquí con la pregunta es con el ta y mi respuesta con el ta. O sea, son reglas que no van a salir o no pueden cambiar. Jampita jabanki. No ja, waramet jabani. Puedes responder de esa manera. O si también deseas, puedes poner en este caso, por ejemplo, tan, pita. Mira, pita otra vez, ¿ah? Pita apanki, imagínate que estás llevando en tu carro. Han pita apanki. ¿Y cómo voy a decir mi respuesta? Mi respuesta va a ser noca. Imagina que estoy llevando a mi hermana. Entonces pongo aquí pani. Y el posesivo. Panita a pani. Ya está. O sea, simplemente me quedo aquí. Mira, la respuesta, la pregunta es con ham. Y siempre voy a responder con el ñuja, ¿no es cierto? Y por consiguiente, sus reglas que yo voy a utilizar. Igualito aquí, can, pita, noca, panita. Aquí lo único que he utilizado aquí, el y es un posesivo, eso hemos avanzado, ¿eh? Pero en este caso, mira, el ta siempre se mantiene. Pita, panita, o sea, son elementos que sí se van a mantener durante el tiempo. Entonces, si yo te pregunto, oh, han, pita, yanapanki, pita, jabanki, pita, apanki, y tú vas a responder, no, panaita, apani, no, mamaita, yanapan, no, waujeita, jabani. O sea, siempre va a ser. ¿Me entiende? Entonces, estimados, primera reglita o primer aspecto importante, cuando a mí me preguntan con el ham, siempre voy a responder con el ñoja. Esto debo tener claro. ¿Ya? ¿Me entienden o no me entienden? ¿Me están entendiendo? Jampita Yanapanki. María, Chachi, una consulta.
al momento de responder, de todas maneras hay que convertirlo en posesivo para que suene bien, porque como por ejemplo, ¿no? Dice, hermano, Waiki, ñoqa Waikita y Anapani. Como que no suena muy bien o no sé, ¿cómo nos vamos a dar cuenta en qué momentos le aumentamos el posesivo? Como por ejemplo acá en ñoqa warmita kawani, estoy mirando a una mujer, ¿no? Pero en caso de familiares, como que siempre hay que convertirlo en posesivo. ¿Así es, profe, o estoy equivocada? Ya, mira, excelente. Lo que debemos entender. Ya, lo que debemos entender aquí, estimados amigos, y les sugiero, algo muy importante. Va a depender mucho en miembros de familia, ¿ya? En miembros de familia suele utilizarse de manera frecuente los posesivos, ¿ya? Por ejemplo, aquí está, mira, panita. Y como dice vuestra compañera, a veces suena más elegante cuando utilizas el posesivo en miembros de la familia, pero cuando no utilizas el posesivo, a veces suena raro, pues. Por ejemplo, ya aquí estamos. A ver, mira, veamos aquí. Otro ejemplo que estamos planteando aquí, estimados, es lo siguiente. Aquí me preguntan, me dice, Campita, por ejemplo, voy a guiar. Campita o Sanki, ¿tú a quién guías? ¿O a quién llevas? ¿A quién orientas en el camino? Entonces, ¿qué va a pasar aquí, estimados? Cuando a mí me preguntan esto, voy a responder y digo, noja mamai, mamaita pu sani. En este caso, mire, estimados, hemos utilizado mamaita a mi mamá. Pero ¿qué pasa si yo elimino esta Y y solo me quedo con la pregunta, Jampita Pusanki? Y mi respuesta es, no, mamata Pusani. A veces no es tan elegante cuando no utilizas el posesivo en miembros de la familia. Entonces, por sugerencia, también les digo que si deseas utilizar posesivos en miembros de la familia, utiliza con total normalidad. ¿Me entienden? Pero ten cuidado, ¿ya? Por ejemplo, va a depender mucho cuando nosotros queremos, por ejemplo, estimados amigos, hablar de qué, de miembros de la, por ejemplo, de profesiones. Cuando nosotros hablamos de profesiones, la cosa cambia, ¿ya? ¿Y cómo va a cambiar esta situación cuando hablamos de posesiones? ¿Cómo cambiaría? O de miembros de la familia. ¿Cómo va a cambiar aquí? ¿Ya? Va a cambiar de la siguiente manera. Por ejemplo, yo digo, un momentito, yo digo aquí, voy a cargar esto ya. Cuando yo quiero utilizar miembros de la familia o profesiones o ocupaciones, aquí la cosa es distinta. Por ejemplo, Han me pregunta y me dice, Pita, Yana, Panki. Han, Pita, Yana, Panki. La estructura se mantiene, ¿ya? La estructura se mantiene. Aquí está, mira, el pita, estoy utilizando aquí. Normalmente estoy utilizando sin problemas. Campita y anda. Ahora, si yo quiero trabajar con profesiones, mi pregunta sería, ¿noja, yacha, chifta, yana, pane? Yacha, chifta, yana, pane. Estoy diciendo, yo ayudo al profesor. Pero aquí, mira, la profesión es yachachich. ¿Qué es yachachich? Imatkama yachachich, profesor. Y siempre el ta va a estar pegado al sustantivo o al objeto. Aquí está, mira. Noka yachachich tayanapani. Ahora, ¿qué va a pasar? Aquí la oración es sencilla. Yo ayudo al profesor. En este caso no es necesario poner, ¿qué cosa? El posesivo. Porque se estoy hablando de una persona que de manera general, sin, en este caso, sin decir que es mi profesor, pero puede cambiar
esta situación cuando yo empiezo a poner posesivo. Noja, yachachij, nita, yana, pani. Aquí la cosa cambia. Mira, yachachij he puesto normal. Y aquí he agregado posesivo. Yachachijni, mi profesor. Ahora sí cambia la situación. Ahora la situación aquí que estamos viendo es lo siguiente. ¿Qué me dice? Yo ayudo a mi profesor. Puede pasar así. Yo ayudo a mi profesor. Pero este ni ya me está dando la idea de posesivo. Entonces, en muchas ocasiones suele pasar este tipo de situaciones. ¿Ya? Pero también en familia puedes aplicar esto. Jampita pusangi, no mamaita pusani. Literalmente esta expresión sería, yo guío a mi mamá. En este caso, estimados, es una expresión doble, porque muchas veces puede decir, yo guío a mi mamá, o simplemente yo guío a mi mamá, o yo guío a mi mamá, pero en el quechua va a sonar bonito utilizando el posesivo. ¿Ya? Pero en caso de lo que estamos hablando, de profesiones, es muy distinto. ¿Me entienden? Entonces, eso hay que tener en cuenta, estimados amigos, porque nos va a ayudar bastante. ¿Me han entendido? ¿Ya? Ya tenemos aquí algunos recursos muy importantes que debemos tener en cuenta, estimados amigos. ¿Ya? Entonces, si a mí me preguntan así, ya tengo, mira. Aquí dice pita, definición sencilla. ¿Qué es pita? En quechua el pronombre interrogativo pi significa quién, y cuando usamos el sufijo ta, se convierte en a quién. Se usa para hacer preguntas sobre personas que reciben cierta acción de un verbo. ¿Y cuál es esa cierta acción de un verbo? ¿Cuál es esa acción de un verbo que estamos viendo aquí? ¿Cuál sería la acción? ¿Ya? La acción del verbo, por ejemplo. ¿Ya? La acción del verbo. ¿Ya? Mira, fíjate, pita yana panqui, ¿a quién ayudas? Y aquí nos da la estructura, claro. Pi, ¿ya? Ta, yana panqui. Y la pregunta completa sería, pita yana panqui, ¿a quién ayudas? ¿Se dan cuenta? Entonces, estimados amigos, tenemos posibles respuestas utilizando posesivo y también sin utilizar posesivo. Va a depender de nosotros, del contexto en el que tú te encuentres. ¿Entendido? ¿Me han entendido esa parte o no? Si tienen preguntas, planteen, amigos, porque si no, se van a quedar con la duda. ¿Ya? Deben plantear. Pita y Anapanqui. Amauta, Adelante, adelante. a ver, ¿y el negativo se podría hacer también el profesor o no? Ah, claro, ahorita vamos a llegar a eso. ¿Ya? Ya tenemos aquí la primera regla. Si yo te pregunto con can, tú siempre me vas a responder con ñuca o noca. ¿Ya? Can con noca. Y estas formas vendrían a ser formas afirmativas. Afirmativas, ¿ah? Solo formas afirmativas. Si yo quiero plantear en este caso formas negativas, también. ¿Y cómo planteo una forma negativa? A ver, veamos aquí. Forma negativa. Y hemos dicho, Can, pita, yana, panqui. Mira, fíjate ahí. Can, pita, yana, panqui. Esa es una pregunta afirmativa. Entonces, cuando nosotros hemos hablado de negativa, siempre hemos hablado del mana y el chu. ¿Ya? Can, pita, yana, panqui. Mana y el chu. Ahora, en este caso, la estructura va a variar. ¿Ya? ¿Dónde entraría el mana y el chu? Si yo me encuentro con esta expresión. A ver. En este caso, estimados amigos, va a entrar siempre antes del verbo y el chu va a entrar después del verbo. Estas van a ser dos reglas muy importantes. Fíjate.
Kan pita mana yanapankichu. ¿Tú a quién no ayudas? ¿Ya? Mira, o sea, sencillamente, cuando tú ya conoces una pregunta en modo afirmativo, en modo, en este caso, enunciativo, lo demás, que es el modo negativo, y es un complemento. Aquí es, "Hampita mana yanapankichu", ¿y yo qué voy a decir? Simplemente puede poner la respuesta, ¿ya? Por ejemplo, la respuesta es, "Hampita yanapanki", no, mamaita yanapani. Esta misma respuesta, ¿ya? En este caso, vamos a poner. Mi respuesta me dice, mi pregunta me dice, "Campita mana yanapanki", ¿tú a quién no ayudas? Mi respuesta sería noca, y aquí entra en este caso la pregunta, la negación. Noca mana mamaita yanapani chu. Ya está. En este caso sí va a variar. ¿Entendido? Entonces, esto sí va a variar, estimados amigos. Si yo te pregunto, "Hampita mana yanapanki chu", ¿tú a quién no ayudas? Y tú vas a decir, no, camana, mamaita, ya no panicho. Ojo, estimados, esta es una forma básica que tú tienes que aprender. Pero con el pasar del tiempo, ¿a qué debemos llegar? Por ejemplo, esta es una, entre asterisco vamos a decir, una forma completa, una forma completa. ¿Ya? O sea, esto que estamos viendo sería la manera más completa de trabajar. Pero también existe una forma más abreviada. Cuando tú ya domines el quechua, te vas a encontrar con la forma abreviada. ¿Y cuál es esa forma abreviada? Lo mismo aquí, pero ¿qué va a pasar? Tú simplemente ya no consideras los pronombres personales. De frente mi expresión es pita, ¿ya? Fíjate aquí. Pita, mana yanapankichu. Y mi forma abreviada sería mana mamaita yanapanichu. O si, esa sería la forma abreviada. En este caso, hablando de sujetos tácitos, sujetos en el que ya se sobreentiende lo que estamos haciendo. ¿Me entienden? Entonces, también existe esa forma, estimados amigos, y hay que tener en cuenta. Ahora, ¿cuándo vas a empezar a utilizar la forma abreviada? Cuando ya domines el habla, ¿ya? Pero por ahora, la pregunta del día de hoy que estamos aprendiendo es el famoso pita, ¿ya? Pita yanapanki, mamaita yanapani, pita yanapanki, taitaita yanapani. Y aquí vamos poniendo nuestros pronombres interrogativos, o en este caso, vamos a estar poniendo nuestras respuestas. Hampita yanapanki. Aquí, estimados amigos, tenemos que utilizar personas, profesiones o animales. Ya, hampita yanapanki, noqa ya alquta yanapani. Hampita hawanki, noqa wakata hawani. Podemos utilizar. Por ahora, solo nos quedamos con miembros de la familia, porque los miembros de la familia va a ser un tema muy interesante. Ya más adelante vamos a estar yendo a combinar animales, colores, dependiendo de las características también que tienen los animales. Ahora, si nos vamos al libro, aquí estamos, dice. Ejemplos distintos con distintos. Pita yanapanki, ¿a quién ayudas? No, mamaita, yanapani. Pita rimanki, ¿a quién hablas? O en este caso, no utilizan todavía pita rimanki, ¿ya? Pita jawarinki, ¿a quién cuidas? O ahorita jawarini. ¿Por qué rimanki no, profesor? Porque no tiene coherencia. ¿Ya? Vayamos a ver. En la página 21 seguimos con más ejemplos. Y aquí las tareas importantes. Pita, ¿a quién ayudas? Pita yanapanki. Pita uyarinki. Pita rimapayanki. Pita napaikunki. Pita y achachinki. Aquí, por favor, hay que estar completando para poder ver en qué nivel están. Luego tenemos para relacionar, y aquí más aún todavía dice.
Lee la pregunta y responde con el nombre de la persona, ocupación o oficio. Pita Yanapanki, Yanapani, a mi abuelito. Y aquí voy a poner su respuesta. ¿Cómo sería su respuesta en este caso? Voy a poner. Si estás, algunos dicen Apuchaita Yanapani. Algunos van a decir Hatun Taitai Yanapani. Va a depender mucho de la localidad, ¿ya? Algunos en Cusco dicen Hatun Taita, algunos dicen Apucha, Machula, dependiendo, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Tenemos trabajo desde la página 20 hasta la página 22, 20, ya 23, hasta la 24 creo que es. Ahora, estimados amigos, aquí aparte de eso, quiero dejarles alguna regla. Mira, aquí hemos visto una regla muy importante y te voy a poner aquí reglas de preguntas y respuestas, ¿ya? Aquí sí te va a poner. Y esto, por favor, tienes que aprender para la siguiente clase, ¿ya? Reglas de preguntas y respuestas, ¿ya? ¿Cómo son esas reglas de preguntas y respuestas? Las reglas que nosotros vamos a trabajar, más que cualquier regla que podamos decir, es lo siguiente, ¿ya? Dicen, si te preguntan, ¿ya? Y aquí debo decir, debes responder, ¿ya? Si te preguntan con ham, tú debes responder con no. O sea, esa es una regla. Han y mata, han pita yanapanki. No kamamaita yanapan. Ahora, si te preguntan con el no ka, ya tú puedes responder con kan. ¿Ya? ¿Yo qué hago? ¿No es cierto? O en algunos casos especiales, cuando se trata de un monólogo, dices no ka también. A veces, ¿eh? Cuando se trata de un monólogo. Luego, si a ti te preguntan con el pai, tu respuesta va a ser con el pai. ¿Cómo es esto, profesor? How are you? A ver, vamos a poner aquí. Ya. ¿Qué más? Un momentito, no sé qué está pasando con esto. Ya, ven, pongamos aquí. Si yo te pregunto y digo, pai, pita, yana, pan. Si a mí me preguntan así, yo voy a responder de la siguiente manera. Pai, ¿ya? Guaujita, ya, napa. Ya está. Siempre va a ser con pai. Si te preguntan con el ñujanchik, mi respuesta va a ser con el ñujanchik. Si me preguntan con el ñujaiku, mi respuesta va a ser con el hamkuna. Es otra regla también que vamos a conocer. Y si me preguntan con el hamkuna, mi respuesta va a ser con el ñujaiku. Y si por último me preguntan con el paikuna, mi respuesta va a ser con el paikuna. Ahora, ¿en cuáles yo debo poner interés o una atención máxima? En estos que voy a señalar con rojito. Peligro. Tienes que tener mucho en cuenta esto. Luego, voy a poner estos dos. Estos son los recursos que yo voy a tener mucho cuidado. Tengo que estar atento a este grupo, ¿ya? Es lo único, lo demás sí es sencillo. Muchas veces aquí nomás la gente se equivoca y dice, oh, han pita yanapanki, no, mamá y yanapani. No, capita yanapasa, han, waujita yanapanki. O simplemente, no, haiku pita yanapasako, hamkona, wawaikista yanapanki. Hamkona pita yanapanki, no, haiku. Solo eso hay que tener en cuenta. ¿Entendido? Es un tema amplio, no se preocupen, recién estamos empezando. Por ahora, estimados amigos, por ahora lo que tiene que entrar a tu cabecita es el pita. Pita yanapanki, pita kabanki, pita, pita, pita. ¿Ya? Eso es lo que tiene que entrar hoy día. Que nuestro tema ha sido pita.
Ahora tú respondes, mamaita, taitaita, guaujita, panita, turita, ñañaita, sispa, guaujita, sispa, turita, sispa, panita, sispa, ñañaita. Puedes poner ahí, por ejemplo, mullaita, cunchaita, tainita, apuchaita, awichaita, todo lo que es miembro de familia puedes poner. ¿Me entiende? Entonces, estimados, hasta aquí estamos. Solo en esta clase debes entender que el pita va a ser tu clase, lo que has aprendido hoy día, y por favor practiquen el pita, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Kanji Manacho. Si la pregunta es con paikuna, la respuesta también es con paikuna, Yachachik, ¿no? Ujú. Aquí está, mire. Sí, rápido paso y no pude anotar. No, Ay, vamos a avanzar todavía esto, no te preocupes. Solo estoy dándoles este cuadrito. Esto tiene mucho todavía para avanzar. Ya, esto es un tema amplio, pero vamos a avanzar. No te preocupes. ¿Ya? Esto recién es el inicio. Solo le estoy dando una introducción de lo que vamos a ver. ¿Ya? Hoy día lo que hemos avanzado es lo siguiente. Mira, aquí está la vista. Han y el ñuja. Solo esto todavía, por favor, trabajen hoy día. La tarea solo es esto. Han y noja. Kampita yanapanki. Noja mamaita yanapani. Kampita yanapanki. Noja taitaita yanapani. Solo en eso todavía vamos a quedarnos. ¿Entendido? ¿Ya? Ahora, estimados. Mira, son 7:20, vamos a aprovechar estos 10 minutos, más unos 20, más unos 25 minutos más, para dar una evaluación del tiempo futuro que hemos dado, que hemos avanzado en la anterior clase. ¿Ya? Tiempo futuro. Aquí está, por favor, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la prueba? Aquí está. Entonces, por favor, estimados amigos, les voy a compartir la evaluación. Son 20 preguntas. Entonces, ustedes respóndanlo en la brevedad posible. A ver, ¿cuánto están aprendiendo de la anterior clase que ustedes han estudiado? ¿Ya? Aquí les voy a compartir en el grupo. ¿Ya? Aquí es campita yanapanki, no camasita yanapani. Está bien. Ama, pantachichu, waucheita, riku, kamushan. Sí se ve. Muy bien. Estimados, aquí está. En el enlace o en los mensajes, ahí está nuestra evaluación. ¿Cuánto tiempo? 20, 40, hasta 7:45, por favor. ¿Ya? 7:45. 25 minutos de Amauta evaluación. lindo, por favor. Ochuka me cachun. Mira, mi 7:50. chepshani, por favor. Y a 7:50, ¿ya? 7:50 va a ser la Amauta. evaluación. Hasta 7:50. Son 20 preguntas nomás. Gracias, Anchi. Ya, entonces, estimados, creo que con esto nos quedamos hoy día y nos vemos el día miércoles. Vamos a seguir avanzando el día miércoles con algunos temas muy importantes del PITA. Recién vamos ¿Dónde a ha avanzar. enviado la prueba, profe? ¿Cómo? ¿Dónde envió la prueba? Aquí en los mensajes. Ah, ¿Ya? aña y achachi. Ya, pues, estimados, nos quedamos con esto, ¿ya? Profesor, una Vamos. consultita, buenas noches. Buenas noches. ¿En qué parte está el libro 2? No lo ubico en el Drive. A ver, aquí estamos, el libro 2. Un momentito. El libro 2 está aquí. Veamos aquí. Estamos aquí en Quechua, sureño minero en lo, Y entramos aquí a preparación en lo 2026 y ahí dice libro 02. Aquí adentro está todo. ¿No es cierto? Copia del texto. Y eso, por favor, resuélvanlo. Ya, gracias. Ya, ya, estimados, con eso nos quedamos el día miércoles nos vemos, ¿ya? Estudien, Maestro, una consultita, disculpe que le interrumpa. Adelante. Maestro, hay que volver a pagar, ¿cierto? Por el segundo libro. No, ya les hemos compartido. El pago es uno solo, estimados. Ah, ya. Muy amable, maestro, gracias. De estimados.
octapuy kasham. Adelante. Yachash maylaw chaman una tareata aparachinki, mana tarinichu. Está en los mensajes. Amén. Ya, gracias. Añay, yachachi. Ya, muy bien. Entonces, con eso terminamos y nos vemos el día miércoles. Nos trabaja tu pacunanchis o jepanasheikuna, ya se les envió el examen, por favor. Trabajenlo. ¿Ya? Tienen. Muy bien. Tu panaskam, tiene media hora, ¿ya? Tu panaskam. Ah, tarinichu.